Hoy es sábado 22 de noviembre del año 2025. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Estamos leyendo el libro La Luz de la Verdad de Amalio Domingo Soler. Nos tocará la página 162, capítulo 32. Como dijo Magrita, la gran ley. ¿En qué consiste esta? En la justicia de Dios, en dar a cada uno según sus obras, pero el premio merecido y el castigo justificado no pueden apreciarse ni comprenderse sin el profundo estudio del espiritismo, porque al parecer en la tierra los bribones, los malvados y los entes más miserables suelen vivir nadando en la abundancia, sin penalidades, sin enfermedades, sin nada que amargue sus horas. Y en cambio, las almas buenas, los seres inofensivos, sufren hambre, tienen sed, tienen frío y cruzan la superficie de este planeta sin encontrar en su larga calle de la amargura un Simón Cirineo que les ayude a sostener el enorme peso de su cruz. Antes de conocer la filosofía espiritista, nos llamaba mucho la atención el desequilibrio social y llegó el día que concluimos por negar la existencia de Dios, pues no podíamos creer que viviera la injusticia amparada por su amor. Siempre nos ha horrorizado los males físicos y Campo Amor, ¿qué? Ante la horrible tempestad del alma, las tempestades de la mar, ¿qué son? Aunque es muy cierto que la enfermedad del espíritu es superior a todos los dolores, sin embargo, las dolencias físicas nos han producido siempre inexplicable espanto. Esos enfermos prisioneros en un sillón o sepultados en el lecho, años y años, nos han causado tanta angustia. Su contemplación se han grabado en nuestra mente con tal fijeza sus doloridas imágenes que las hemos visto en nuestro sueño y en nuestra vigilia, quitándonos la alegría de nuestras horas de solaz, pues al disfrutar en el campo de esa alma que adquiere el espíritu contemplando las bellezas de la naturaleza, hemos recordado a los esclavos del dolor y hemos dicho, pobrecitos, ¿por qué vivieron encadenados? Entre los muchos enfermos que hemos tratado, nos causó penosísima impresión una buena y reducida familia que conocimos en Madrid, compuesta de dos hermanos, Felipe Ruiz y su hermana Jaima. Vivían en la más modesta medianía. Se puede decir que con la escasez de la miseria. Su pequeño cuarto no contenía más que los muebles indispensables para no dormir en el suelo, no comer como los presidiarios y no sentarse a la usanza oriental. Él tendría 30 años, cuando después de haber sufrido 1000 penalidades en la guerra, le dieron la efectividad de capitán, sueño acariciado durante muchos años. Y cuando le estaba haciendo el uniforme, cuando su hermana Jaima ya le veía en su mente,
tan apuesto y tan elegante, luciendo sus 3 estrellas, después de haber comido el rancho desde temprana edad, cuando ya se veía en la opulencia en comparación con la horrible miseria que les había atormentado toda su vida, cuando ya Felipe había sentado la cabeza, porque había sido un hombre de poco juicio, siempre negarito, sin acordarse de su infeliz hermana, que se moría de hambre poco a poco, cuando el arrepentimiento más espontáneo y más sincero había operado un cambio absoluto en el atolondrado Felipe, que quería a su hermana como si fuese su hija, pero a pesar de su cariño le había hecho verter mares de llanto, cuando en aquel hogar siempre triste y solitario se escuchaba de continuo la sonora voz de Felipe hablando con sus compañeros durante la velada, mientras Jaime cosía tranquilamente mirando a su hermano con inmensa gratitud por haber vuelto como el hijo pródigo, diciendo: hermana mía, perdóname mis extravíos, mucho te he hecho sufrir, lo confieso, pero de hoy en adelante tendrás en mí un verdadero padre que bien merece tu abnegación y tus sacrificios, la recompensa de mi conversión. Efectivamente, Jaime había sido un modelo de paciencia y de resignación porque había sentido los horrores del hambre y por no descubrir las locuras de Felipe, a nadie acudió en demanda de auxilio. Su hermano llegó una noche y se le encontró exánime, porque durante 2 días no había tomado alimento. Ante aquella mujer heroica, Felipe se sintió humillado y cogiendo sus manos heladas, murmuró con inmensa amargura: soy un miserable, pero yo sabré ser grande como tú. Y desde aquella noche, aunque siguió imperando la miseria por el atraso y las deudas contraídas, reinó entonces la más dulce tranquilidad, porque Felipe se dio palabra a sí mismo de no pisar más garitos y lo cumplió. Y cuando a fuerza de heroicas privaciones había pagado las mayores deudas, cuando Jaime sonreía dichosa pensando en la transformación de su hermano, cuando habían recibido la más cordial enhorabuena por haber ascendido Felipe a capitán, este llegó a su casa una noche diciendo: no sé qué tengo, me habrá cogido algún aire, todo el cuerpo me duele, me acostaré y tomaré un sodorífico, que mañana tengo que estar bueno porque entro de guardia. Jaime, que para hermana de la caridad no habría tenido precio, se apresuró a abrigar a su hermano y pasó la noche intranquila, presintiendo su espíritu la horrible tormenta que se iba a desencadenar sobre su hogar. Al día siguiente, Felipe se quiso levantar, se vistió con sumo trabajo, y al ir a echar sus piernas, éstas flaquearon y tuvo que sentarse porque no podía sostenerse en pie. Vino el médico, este pidió junta y después de sacrificios inmensos y de pasar meses y meses pidiendo a la ciencia médica un eficaz remedio, los doctores más renombrados declararon que la enfermedad de Felipe era incurable. Padecía reblandecimiento de la médula espinal y aquel hombre activo, apuesto y gallardo vivió 18 años sentado en una silla. Después de comer, se paseaba por su aposento apoyándose en un bastón y en sillas que ponía Jaime, formando una estrecha senda. Y si alguna vez se aventuraba a salir con algún amigo, pagaba caro su salida del cautiverio, pues casi siempre se caía sufriendo el golpe de la caída y la vergüenza de rodar por el suelo. 10 años llevaría la enfermedad cuando le conocimos. ¡Qué impresión tan dolorosa nos causó! La primera vez que le vimos en su pequeño cuarto donde, como hemos dicho antes, faltaba casi lo más necesario, la compasión más inmensa nos hizo llorar contemplando aquel infortunio. Era un hombre joven, con una posición honrosa, con un porvenir glorioso, porque tenía fama de valiente y en la carrera de las armas él arrojó el mejor patrimonio, con una figura agradable. Con mediana instrucción, con muy buen criterio, con grandes aspiraciones, con nobleza de sentimiento, y todas estas buenas condiciones de nada le habían servido. Dominado por fatal dolencia, sufriendo dolores inaguantables en sus débiles piernas, sentado en una pobrecilla, años y años, sin ver más que las paredes de su pequeño aposento, su vieja mesa cubierta con una bayeta verde y unos cuantos libros, periódicos y otros papelotes. Allí,
Moría lentamente un hombre que por la calle no había sabido ir nunca despacio y que las horas que estaba en su casa tenía que hacer algo para estar siempre en movimiento. Un hombre que había vivido en los campos de batalla y en ellos había soñado con ser generalísimo del ejército español, que jamás había temblado ante el enemigo, que amaba el peligro por temperamento y verse reducido a la impotencia, sintiendo vértigos cuando quería dar un paso, pues su vista o su imaginación agrandaba de tal modo su reducido aposento que para él era una plaza inmensa y Jaime había de formarle un estrecho camino con sillas. Pobre Felipe y pobre Jaime, qué vida tan monótona pasaban. Para ellos todos los días eran iguales, vivían muy pobremente, pues en medicina gastaban más de la mitad de la paga, porque siempre Felipe, aparte de su dolencia crónica, tenía algún que otro achaque, así que no podía permitirse la menor distracción. Siempre la misma comida, ya podían venir fiestas que para ellos todos los días eran iguales, y aceptaban su martirio con tan heroica resignación que siempre su casa estaba llena de infortunados que iban a pedirles consejo en sus aflicciones y amparo en sus miserias, y a pesar de que ellos carecían hasta de lo necesario, más de una vez vimos sentados a su mesa niños huérfanos y ancianos desvalidos. Cuando conocimos a esta desgraciada familia, aún no deletreábamos el ABC del espiritismo, y al verlos tan buenos y tan desgraciados, decíamos con amargura: si es que Dios existe, ¿cómo permite tanta injusticia? Algún beato ignorante dice que Felipe sufre el castigo de sus locuras pasadas, pero la pobre Jaime, que toda su vida ha sido una mártir, ¿por qué ha de pagar ahora culpas que no ha cometido? ¿No parecía más justo que disfrutara de tranquilidad y de alegría al lado de su hermano redimido? ¿No sería este hombre más útil a la sociedad habiendo podido crear una familia, llegando a ser un día, por su valor en un héroe que diera honra a su patria? Pues si a Dios, según los católicos, le basta un segundo de arrepentimiento para que el criminal empedernido entre como el hijo pródigo en el reino de los cielos, ¿cómo a este que tan manifestante se arrepintió le niega la entrada y el sitial en el banquete de la gloria eterna? ¿Por qué esta pobre familia, que en medio de su miseria atiende a otros necesitados, no encuentra gracia ante la clemencia de Dios? Si el que peca y se arrepiente, limpio queda de pecado, ¿por qué Felipe es un mártir después de confesar y lamentar su falta? Y Jaime, que no ha pecado, ¿por qué ha de sufrir las consecuencias de ajenos desaciertos? ¿Por qué sus grandes y hermosos ojos han sido siempre copioso manantial de lágrimas abrasadoras? ¿Por qué se agotó su juventud sin haber aspirado el dulce aroma de las ilusiones? ¿Por qué tan amargas realidades para una mujer tan buena? ¿Por qué tanta miseria y tanta estrechez para seres tan generosos que se quitan el pan de su boca para dárselo al niño hambriento? Estas eran nuestras reflexiones siempre que pasábamos algunas horas en compañía de aquellos dos seres tan buenos, tan dignos y tan sufridos. Hasta que conocimos y estudiamos el espiritismo, entonces, otras fueron nuestras consideraciones. Los contemplábamos y decíamos: ¿qué habrán hecho ayer? ¿Qué páginas habrán escrito en la historia universal? ¿Qué tiranía habrán ejercido para vivir hoy tan esclavizados? 18 años duró el martirio de Felipe y Jaime, hasta que al fin, después de horrorosos sufrimientos, dejó su envoltura, quedando la pobre Jaime abrumada por una de esas penas que no tiene explicación posible. Hay dolores que ni el que los sufre llega a comprender su intensidad cuando se está en el periodo álgido de la prueba. No se sabe medir la profundidad del abismo en que uno se encuentra. Se mide después. Cuando desde el borde se mira al fondo, entonces es cuando se dice: parece imposible que haya tenido fuerzas para sufrir tanto, por algo que no nos hemos podido explicar, a pesar de lo mucho que deseamos saber sobre la vida pasada de Felipe. Dejamos transcurrir bastante tiempo. Nos parecía que no debíamos escudriñar la historia de su ayer y solo de vez en cuando
nos atrevíamos a preguntar el estado de su espíritu hasta que últimamente el guía de nuestros trabajos literarios nos dijo así: leo perfectamente en tu pensamiento y debo decirte que no reprimas tus preguntas sobre el pasado del espíritu que tanto sufrió en su última existencia, puesto que el móvil de ellas no es la pueril curiosidad, ni es para hacer hipócrita y excesiva demostración de asombro diciendo: qué mal lo fue. No, tu pregunta es para enseñar, preguntas para hacer un sencillo y fiel relato, que sirva de útil ejemplo a aquellos que padecen y acusan a Dios porque no tienen clemencia de sus dolores. Tú quieres demostrar que la gran ley nos obliga a pagar ojo por ojo y diente por diente. Tú quieres repetir en voz muy alta que no hay desheredados ni elegidos, que no hay más que sembrar y recoger. Si la semilla que se arroja en el surco de las existencias consiste en buenas obras, la cosecha es amor y bienaventuranzas. Si por el contrario son los granos podridos de los crímenes, la recolección es abundante en sufrimiento sin tener derecho a ser dichoso quien no ha procurado atesorar virtudes. Y siempre que veas esos enfermos incurables, siempre que contemples esos cuadros horribles de miseria, de aislamiento, de soledad, de dolor sin tregua, murmura con tristeza: en Dios todo es justicia. Acatemos resignados el cumplimiento de su gran ley. El espíritu que en esta encarnación has conocido postrado por terrible enfermedad no ha tenido más que una virtud en sus anteriores existencias: responder él mismo de todos sus actos. Sobre nadie ha descargado el enojoso trabajo de castigar, ni a nadie ha comprometido haciéndole aparecer como culpable. Siendo él el delincuente, siempre ha sido el primero en confesar su traición. Esta ha sido su única virtud: demostrar sus odios, sus antipatías, sus ambiciones, sus crueldades, sin atenuar en lo más leve la enormidad de sus delitos. No ha sido hombre vulgar, siempre ha emprendido grandes empresas. Espíritu de conquista, ha combatido con arrojo por someter a su duro dominio pueblos indefensos, valiente hasta la temeridad. Ha vivido siempre en lucha encarnizada con los moros fronterizos y con los vencidos. Ha sido tan implacable y tan cruel, les ha hecho sentir de tal modo su condición de esclavos, les ha sometido a tratamientos tan humillantes y tan dolorosos, que necesariamente él, que se ha complacido en triturar a sus semejantes, no le queda más camino que el del sufrimiento. Por eso, esta vez ha sufrido dolores tan irresistibles que no lo habéis comprendido en todo su horror, porque él ha sabido sufrir heroicamente sin exhalar apenas una queja, pero ha sido un mártir porque ha vivido entre los tormentos de la Inquisición. No podía ser de otra manera. Entre sus crueldades figura el cautiverio de un caudillo de Mahoma, que lo tuvo prisionero en una mazmorra gran número de años, sujeto con 3 argollas de hierro, una en el cuello, otra en la cintura y otra le abarcaba las piernas. Los pies bañados de continuo en agua cenagosa se le pudrieron al infeliz, y su dueño se complacía en visitarle de vez en cuando para insultarle, para escupirle al rostro y repetirle que lo odiaba con todo su corazón y que no le había matado para gozarse en su agonía. Estos atropellos, estos crímenes, ¿qué han de producir? ¿Qué fruto pueden dar? Existencias como la que has visto, y todavía su crueldad merece mucho más, pero el espíritu paga principalmente no la cantidad de los desaciertos, que obedecen en gran parte a la ignorancia del que los comete y a la barbarie de determinadas épocas. Lo que se paga ojo por ojo y diente por diente es el ensañamiento, la premeditación del delito, el cálculo empleado en atormentar, la satisfacción impía de que goza viendo padecer. Y Felipe ha pagado en esta existencia sus visitas al cautivo en la mazmorra. Su expiación ha sido justa, no lo dudes, y premiada al mismo tiempo su única virtud, teniendo a su lado a un ser que le ama desde hace muchos siglos,
habiendo sido su madre y su hermana repetidas veces, y en esta existencia que tanto había de sufrir, ella pidió el lazo fraternal para convertirse en su ángel bueno, ya que de madre no podía servirle, porque la expiación de Felipe no le permitía tener una madre tan buena, tan apasionada y tan heroica como Jaime lo hubiera sido. Tenía que verse despreciado y maltratado, y escogió lo que realmente le pertenecía, que el padre y la madre son dos figuras de tal importancia en la vida humana que cuando se tiene un padre miserable o una madre prostituta o despegada del hogar doméstico, no te queda la menor duda de que el hijo o los hijos de aquellos seres no merecen la protección de un padre ni la abnegación maternal. Nacen de una mujer unida a un hombre porque la especie humana así se reproduce. No porque merezca gozar de las dulzuras y del amor de la familia, y el que se ha condenado a pagar una deuda terrible. Si tiene un buen padre, lo pierde en edad temprana o sucumbe su madre al darle la luz. O contrae nuevas nupcias apenas su hijo comienza a pronunciar su nombre, para que no le quede más que vago recuerdo de ese amor divino superior a todos los amores. Crecer sin la tierna solicitud de una madre, ni la previsora protección de un padre, es la señal inequívoca, es la marca infamante que trae el espíritu de su degradación anterior. Esto es, en términos generales, que no os faltan criminales en la tierra, que tienen padres honradísimos, que se desviven por sus hijos, aunque es muy distinto venir a expiar o a seguir la senda del crimen. Para lo primero, todo ha de ser sombra. Para lo segundo, a veces el espíritu escoge buenos padres porque estos tienen que expiar y los crímenes de su hijo constituyen su horrible expiación. La base de una existencia es la madre que nos acaricia y el padre que nos bendice. Los que crecen sin ese refugio del hogar paterno, cuán dignos son de compasión, porque indudablemente quebrantaron las leyes divinas y humanas. Desea saber cómo sigue Felipe. Se encuentra relativamente bien, con esa melancólica tranquilidad que se experimenta cuando se ha pagado una deuda terrible, y aunque muchas veces le quedan, como valor no le falta. Mira su pasado, sondea su porvenir, suma las cantidades pagadas y las que aún tiene que pagar, y no se abate ni se amilana. Confía en su fuerza de voluntad, espera en la ley del progreso y no duda que para todos los espíritus hay un rayo de sol en el infinito. Para los grandes opresores de los pasados siglos, no hay en el espacio seráficas alegrías. Los que mucho han pagado en la tierra no pueden batir palmas hasta que no se dan cuenta de su transformación. Ante la realidad de la vida, tarda mucho el espíritu en sonreír. Lo que hace es recobrar aliento, medir el terreno que ha recorrido y el que le queda por recorrer. Se encuentra mejor naturalmente sin su cuerpo enfermo y dolorido, sin las exigencias y penalidades inherentes a la vida terrena. Hay un goce relativo, pero no absoluto, porque no puede gozar el que deja seres queridos en la tierra a los cuales prestaba sombra y daba aliento. Felipe deja en ese mundo seres muy amados, su mirada no se separará de ellos. Por consiguiente, en su goce habrá durante mucho tiempo profunda melancolía, que cuando el espíritu deja de ser egoísta, no puede gozar mientras seres amados lloran por él. Sigue cumpliendo tu misión de enseñar a los seres humildes, aquellos que aún saben menos que tú. Prodiga el consuelo con tus sencillos y vulgares escritos, que los pobres no entienden el buen lenguaje académico, y los desgraciados necesitan la ingenuidad del sentimiento antes que la erudición y la elocuencia. Tú no escribes para alcanzar la gloria, esta para ti. En la actual existencia no has sembrado sus laureles para coronar tu sien. Tú escribes para redimirte, y la gloria no redime a nadie. Lo que hace es enorgullecer al espíritu, y tu orgullo de ayer te obliga hoy a vivir humillada. Trabaja sin pensar en la recompensa terrena, porque ésta no la obtendrás ni conviene tenerla. Adiós. Agradecemos profundamente al espíritu todo cuanto nos ha dicho. Comprendemos perfectamente la justicia de Dios
y nos convencemos de que es del todo imposible que deje de cumplirse su gran ley. Magdita, ¿qué nos comparte y nos opina al respecto de la gran ley? ¡Hala, qué largo es! ¿Verdad? Sí, la gran ley de que se cumple, tenemos que cumplir lo que hicimos mal, venir a pagar las deudas, parte de las deudas. Entonces ese es el cumplimiento, pienso yo, de la gran ley, porque lo que se hace mal no se queda así, tiene que pagarse, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó a Felipe. Y sí nos damos cuenta que nada queda en el olvido, todo se paga. A nosotros se nos olvida, pero tenemos el libro de la vida que ahí todo lo van chequeando, que ya pagó uno y que no, sí. ¿Verdad? Entonces, más que todo es sobre eso, Valito, que entendí de todo lo bonito que leímos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, querida Magdita. ¿Y algunos de los presentes? Sí, a mí me parece esto muy interesante porque ahí mencionaba que no podían batir palmas hasta darse cuenta de su transformación, literalmente. Eso me parece curioso porque, o sea, sí, no se, o sea, lo que se les decía ahí es que no se les castiga el acto como tal, sino la premeditación del acto, porque venían antes en una época donde eran muy sádicos, donde les daban mucho igual la parte moral. Entonces, esa parte no se juzgaba tanto porque era el contexto en el que estaban, que más o menos lo veían normal, estaba normalizado. Pero después la parte que ellos, la hazaña, que ellos, o sea, solo el acto en sí, como ellos solo, así, lo mataban supuestamente, ¿va? O al que torturaban, por ejemplo, va, lo capturó y ahí quedó, ese es el acto. Pero después la parte que él hizo de torturarlo, ir a gritarle, escupirle y todo eso, esa es la parte que se toma en cuenta, la intención. Y por años. Ajá, por años. Entonces toda esa es la parte que se toma, que tiene más peso a la hora de recibir un castigo. Porque la sociedad sí determina cómo está normalizado un acto, pero lo que recibe más peso, cabal, es la intención. Es la premeditación, es todo lo que uno hace. Y ya cuando uno ya transforma, cada como a Eli le pasó su actitud a la persona, ahí es cuando empieza a sentir el castigo. Porque si no transforman, no saben por lo que están sufriendo. Entonces puede haber un acto de rebeldía mayor, porque van a decir, ¿por qué me está pasando eso? Porque no tienen idea de por qué están sufriendo eso. Entonces, a él era una persona bien sádica, y cuando decidió ser bueno con su hermana y evitar que se muriera de hambre la pobre, entonces ahí fue cuando le empezaron los tormentos, porque él decía que era muy bueno, que en el ejército lo tenían aclamado y todo. Que iba a ser capitán. Que ya era capitán, él quería ser general. Entonces, cuando llegó a ese punto y él dijo, bueno, voy a ser mejor persona, entonces ahí ya había una transformación en su conciencia. Ya había visto en su hermana que se podía morir de hambre, vio en ella todo lo que... Ahí fue su cambio, su cambio de realidad, digamos así. Sí, porque 2 días había padecido. 2 días sin comer, entonces ya estaba casi muerta. Entonces ahí fue cuando recibió el cambio y dijo, mira, te voy a tratar mejor, y de verdad cambió. Dejó de ir a fiestas, dejó de ser bravucón y todo. Entonces me pareció interesante porque justo cuando tuvo ese cambio de mentalidad, ya debería de saber por qué está sufriendo. Porque si le hubiera llegado la enfermedad antes, se hubiera puesto como un plan víctima, como, no puedo llegar a mi gloria porque no puedo hacer tal cosa. Pero ahorita ya su mentalidad ya no estaba en ese sentido, ya estaba en el sentido de la hermana. Ya estaba viendo lo que tenía que mejorar en él para ayudar a su hermana. Entonces, ahí fue cuando le vinieron la enfermedad, porque ya como ya había un cambio de perspectiva, ya asimilada de mejor forma lo que venía. Y algo que me pareció curioso, que también le daba como su alimento a los pobres y a los ancianos y a huérfanos que venían a su casa, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso porque mencionaban que él era un conquistador y los conquistadores quitaban hogares prácticamente. Entonces, todo. Quitan todo. Entonces ahí también está, algunas de esas almas han de ser algunas que él despojó de sus alimentos o despojó de su vivienda, porque ahora él, aunque tuviera sus miserias, está ayudando. Entonces,
yo me gustaría pensar que es eso, ¿va? Pero no necesariamente. Ahora, también la otra parte que me pareció interesante es la parte cuando hablan de los criminales. De que los criminales normalmente vienen así porque necesitan o sea, sin una base que les dé amor, es porque ellos ya vienen con una marca de su degradación de todo lo que habían hecho, en palabras del libro, de su degradación anterior. Entonces, que esa es la marca de las personas, pero que también decía que los criminales, también hay muchos que tienen padres que se desviven por ellos y que son honrados. Entonces, que esa no es una justificante. Entonces, me pareció interesante porque ahí mismo en el libro dicen que los criminales es por dos. Una, porque vienen, o sea, cuando eligen a buenos padres es porque los padres tienen que expiar las actitudes del hijo. Entonces es como, me parece interesante porque a pesar de que uno diga, ah, soy bueno, pero realmente uno todavía con el hijo, con lo que va a pasar con la sociedad, que van a ver al hijo y lo van a culpar a uno va a sentir lo que uno hizo en las vidas pasadas, aunque uno sea una de las mejores personas del mundo. Entonces ahí también hay como, uno siempre, todo lo que pasa en la vida no es por casualidad, todo pasa por algo. O sea, esas personas también están sufriendo algo que cada deberían de haber sufrido, pero lo sufren de otra forma. Como, tal vez no les dolería tanto si ellos son los criminales porque ya mejoraron, pero sufren por el golpe que hace la sociedad hacia la estigmatización de su hijo. Ese es criminal, no te topes con él. Ya los tacharon, ya tienen una firma visual ante las personas van a correr la voz y esas personas están mal vistas ante la sociedad. Es otro tipo de castigo. Y ajá, eso es una cosa que también eso ya es más profundo, ¿no? Lo que acabas de decir y es cierto, porque hay algunas madres que van a las calles, mi nene, mi bebé, ya son adultos, ya son mayores de edad, y así como acabas de decir, me hizo recordar esa parte. Sí. Como la canción esta de los ¿Cuál es la canción de la mujer? que decía que le avisaran a la viejita que ya no iba a poder llegar a comer. Ay, cierto. Porque que le quería besar sus ojitos tristes, que lo disculpara porque él estaba en la cárcel, pues, pero... Muchas gracias. Sí. Ajá. No, pero de hecho sí tiene bastante lógica lo del libro, porque, o sea, en el último punto, ¿va? Donde abordaban la perspectiva de los criminales, se hizo un estudio en criminología de cuáles son algunos factores que como que conllevan a una persona a delinquir, digamos así. Uno de esos es el entorno social donde creció y como obvio le buscan una explicación material, también el ADN, la composición del cuerpo y no sé qué más, ¿va? Pero esas son cosas que uno dice como, o sea, intentaban explicar algo a lo que no, simplemente no conocían el trasfondo como real del asunto, que sería el trasfondo espiritual, ¿va? Porque uno viene, digamos, a esta vida y con el libre albedrío que es pues, que tenemos, cada uno decide, bueno, o sea, ya recapacité y entonces necesito por lo menos avanzar en lo que le hice sufrir a los demás, entonces vienen como que a vivir en mismas circunstancias. Me imagino que algo así también le pudo haber pasado a la hermana. Porque tal vez, o sea, aquí se enfocan mucho en el Señor y, o sea, pues, como, pues la verdad es lógico porque era como que lo que más impactó, o sea, tenía un ranking, un estatus social alto, o sea, era reconocido públicamente, era idolatrado públicamente, porque me imagino también, ¿no? Y la hermana, o sea, estaba como en condiciones no dignas para vivir, precarias. Entonces era como, bueno, o sea, ¿cuál es el trasfondo de entre ellos ahí? Por eso cuando él como que mira a su hermana casi muerta, porque si se dan cuenta ella nunca pidió ayuda, porque ¿qué va a decir la gente que la hermana del general o del capitán vive en esas condiciones? Qué vergüenza. Ajá. Entonces ella nunca pidió ayuda, pero lo aceptaba como con resignación. Porque ella de plano que ya había decidido que su vida fuera como que así, tal vez. De hecho, en paréntesis, ahí mencionan también de que ella lo ha acompañado durante varios años para Siglos. ayudarlo a mejorar. Siglos. Entonces, tomando el papel de hermana, de madre, y Sí. para poderlo ir mejorando lo que Y si necesita. te das cuenta, es como un papel femenino, porque necesita enseñarle con cariño. Porque si fuera el papel, digamos, de padre o algo así, como a veces la figura que sí representan en un pedacito ahí, que decía la calidez materna y la protección del padre, o sea, ¿qué te están diciendo?
que el papá te orienta, pero no a veces como con cariñitos, con besitos, sino que te comportas o te comportas, ¿no? Ajá. Entonces es distinto, porque digamos, ella lo que quería era como que fuera como aprendiendo con amor. Uh-huh. ¿Quieres hacer comentario? ¿Quieres hacer comentario, querido hermanito? ¿O Betty? Gracias, Balachi. Sí, me parece muy atinada los comentarios que han hecho todos. No cabe duda que nos lleva a una profunda reflexión esta lectura. Y es una reflexión en cuanto a que, de conformidad con la ley, uno podrá engañar a las demás personas. Uh-huh. Uno podrá pensar que las engaña y que pues no se nota y no se está notando lo mal que uno está actuando con cualquier persona. Sin embargo, tarde o temprano la ley nos va a pasar esa factura y tendremos que pagar el daño que hemos hecho. Algo muy importante, cabal, que nos dice la lectura, que hay que tener mucho cuidado también, y es algo que me ha regido a mí también durante esta vida. No cabe duda que probablemente en otras existencias tuve malas experiencias en ese sentido, y entonces yo no juego con los sentimientos de nadie. No me gusta jugar con los sentimientos de nadie, porque yo sé que eso es causarle dolor a las demás personas. Entonces, de igual manera, como yo les comentaba, yo siento que como que algo muy profundamente hice yo en otras vidas, que eso me ha marcado en esta vida, y de alguna u otra manera trato de no lastimar a nadie, aunque es difícil porque sabemos que no podemos agradar a nadie, que no somos moneditas de oro, y que para unos está bien lo que hacemos y que para otros está mal lo que estamos haciendo, aunque nosotros tengamos la mejor intención de hacerlo. Sin embargo, va a estar malo. Pero como bien se decía ahí, se va a juzgar de conformidad con la intención que se está teniendo. Entonces uno puede ver esos cuadros terribles en la vida, ¿verdad? En los cuales hay miseria extrema, enfermedades, no hay modo que avancen en prosperidad en sus vidas. Pero hay una causa, hay una razón, ¿verdad? Cuando, a pesar del deseo de estos seres de salir adelante, de ser prósperos, hay causas que se lo impiden. Porque al inicio, si nos damos cuenta, no había ningún problema cuando estaba en los garitos y estaba prácticamente viviendo una vida disoluta, no una vida amoral, una vida sin normas de conducta correctas. Ahí no tenía problemas, pues por lo menos más ostensibles como los que comenzó a tener cuando comenzó a regenerarse, cuando se arrepintió, cuando dijo, no, voy a cambiar y ya voy a dejar de ser esa persona que fui, ¿verdad? Entonces es cuando comienza a pagarse las facturas respectivas, ¿verdad? Que se están dando, aunque ya se estaban pagando las facturas, pero de una manera mucho más consciente, ¿verdad? Podríamos decir de esa manera. Sin embargo, eso no quita que tarde o temprano tendremos que pagar lo que hemos hecho, ya sea que tomemos conciencia o no tomemos la conciencia de ello. Entonces, ¿a dónde quiero reflexionar también? Que es muy importante cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas. Es muy importante en cuanto a los sentires que provocamos en ellos o en ellas, las diversas reacciones, ¿verdad? Como les digo, teniendo uno la mejor intención, porque a uno teniendo la mejor intención, probablemente la otra persona va a sentir una agresión cuando realmente no lo estamos agrediendo o agrediendo a ella. Y por otro lado, también nos dice que no nos quejemos, ¿no? La reflexión es que no nos quejemos. Que no nos quejemos también porque tenemos la familia que merecemos. Si vivimos en un hogar desintegrado, es porque merecíamos estar en un hogar desintegrado. No merecíamos tener
un hogar en la cual tuviésemos lo que se espera de los padres, como nos dice aquí la lectura, ¿verdad? No lo merecíamos estar así de esa manera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros deducir que somos culpables. Entonces, no echarle otras... no echarle la culpa a nadie más, o sea, no hacer una transferencia de responsabilidades. Porque los culpables somos nosotros, no cabe duda. Porque la ley no se equivoca. Ahora, como dice el refrán, ¿verdad? Cuando la vida nos da un limón, hagamos limonada. ¿Y qué significa eso? Que a pesar de que tenemos problemas, a pesar de que tenemos que atravesar algún tipo de dificultades, pues nosotros vamos a ponerle ese sazón, ese positivismo, ¿verdad? De que es pasajero, que no va a ser para siempre, que eso también pasará, como se dice mucho en la literatura espírita, eso también pasará. Y estar con la suficiente resignación, ¿verdad? No queja, sino resignación en cuanto a que el futuro será mejor. ¿Pero de qué va a depender ello? De cómo estemos pagando nuestras deudas en esta existencia, ¿verdad? Y cómo las hemos pagado en otras vidas. Porque todavía ignoramos el bagaje de facturas que la vida nos va a tener que poner enfrente para que paguemos. Entonces, cuando somos más conscientes de ello, lo lógico, ¿verdad? Y lo más sabio es ya no adquirir más deudas, ¿verdad? Ya no adquirir más deudas, ya es suficiente con las deudas que hemos adquirido en esta vida y en las vidas pasadas para seguir adquiriendo más deudas en ese sentido. Entonces, pues aunque la gente pudiese pensar y creer lo que desee, nosotros podemos estar actuando conforme a nuestra propia conciencia. Y eso es lo fundamental. Y tratar de no lastimar y comprender, y como bien veíamos en la lectura, ¿verdad? Si a pesar de que hay penalidades, ¿verdad? Porque hay penalidades que tenemos que atravesar, compartamos. Como decían ahí ellos estaban pobres, casi no tenían que comer, pero no estaban diciendo, ay no, va a llegar, ¿cómo se llama? Otro viajero aquí y me va a quitar lo poco que yo tengo, ¿verdad? No, yo mejor ni me acerco porque si no me van a quitar mi comida. Eso no decían estos hermanos que estaban ahí, sino decían, bueno, miren, tenemos frijolitos, echémosle más agüita a los frijoles y nos va a alcanzar para poder nosotros comer todos, aunque sea, si bien es cierto, no es una mesa tan abundante como la de otras personas, por lo menos lo poco que voy a comer acá en este momento lo voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Y entonces llegaba la gente y los escuchaba y no les importaba el lugar tan humilde donde estaban viviendo ellos, porque sabían que tenían experiencia en la vida. Y definitivamente los admiraban por esa resignación que tenían, que a pesar de los problemas que estaban atravesando, ellos estaban ahí adelante, ¿verdad? Y no se morían. Pasaron muchos años y ¿qué pasó? Ahí estaban, bien comiendo y pues sí, atravesando esas pruebas que estaban, y vemos que hubo una causa, ¿verdad? Porque según él decía, bueno, aquí nadie me va a ver, yo odio a este, lo odio, no lo quiero ni ver, y lo voy a tener aquí esclavizado, lo voy a tener encadenado, lo voy a tener aquí en el fango y lo voy a ver sufrir, y esa va a ser mi mayor satisfacción, porque como lo odio tanto, quiero que cada día se vaya muriendo lentamente y poco a poco. Esa fue lo que pasó, como decía la lectura, la hazaña que tenemos contra ellos, porque bien pudo agarrar su espada o su lanza y atravesársela y matarlo. Eso bien lo pudo haber hecho, pero ¿qué pasó? No, yo quiero que sufra, y va a conocerme, y va a ver cómo me río delante de él, y va a ver cómo es impotente ante lo que yo le estoy haciendo, y no me importa poco, pero ve, yo soy poderoso, yo te tengo a mis pies. Así pensaba él en ese momento.
¿Y ahora qué pasó en la siguiente existencia? Ahora él, una enfermedad, no hubo necesidad que se fuera el ojo por ojo y diera independiente con otra persona, sino que la misma naturaleza provocó que no se pudiera mover, que estuviera ahí también en el sillón, ¿verdad? Sufriendo lo que hizo sufrir, porque el otro pobre no se podía mover de donde estaba encadenado. Y ahora, este otro ser también no se podía mover mucho, ¿verdad? Por las circunstancias de esa enfermedad que estaba padeciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso conforme nosotros nos estamos relacionando con las demás personas, porque no hay ni muy grande ni muy pequeño. Hasta la persona que nosotros creemos que es la más mísera, valga la redundancia, persona que no tiene valor, si a esa persona nosotros nos ensañamos con esa persona, tarde o temprano viene la ley de causa y efecto y va a regresar, y el choque de retorno nos va a alcanzar a nosotros con la misma dureza que nosotros hicimos con ellos. Así que como buena reflexión, ¿verdad?, que nos hace la lectura en este caso es que pues no juguemos con los sentimientos de nadie, hagámosle el mejor bien posible, ¿verdad? Si no le podemos hacer bien, tampoco nos interpongamos en su camino. Como dicen ahí el refrán, ¿verdad? Mucho ayuda al que no estorba, ¿verdad? Y si no podemos ayudar, pues no estorbemos. Con eso de no estorbar es una gran ayuda que vamos a hacer para los semejantes. No estorbemos. Y con eso vamos a ayudar. Solamente. Gracias, Cuca. Gracias, Cuca. Y ahorita que estábamos leyendo esa parte, me hizo recordar hace como unos 25 años o 30 años atrás, hubo un reportaje en el noticiero en Estados Unidos, en donde fueron a entrevistar a un señor que estuvo encadenado 50 años por sus hermanas. Y ellos hacían alguien les había hecho el comentario de que había estado encadenado el hermano, y obviamente padecía de comunicación, padecía aquel movimiento que hacen los animalitos cuando están encadenados, que hacen este movimiento de irse y regresar, irse y regresar. Y entonces le preguntaba, pero si a la hermana que le entrevistaban, una frialdad y una dureza, está comiendo, mírenlo, está limpio, mírenlo, pero así una frialdad bien fea. Y posteriormente a esa entrevista hicieron comentarios los reporteros, en donde que se veía que recientemente le habían puesto esa ropa para la entrevista. Entonces que ellos creían que pudo haber estado hasta cierto punto desnudo durante todo ese tiempo, 50 años. La madre. O sea, fue bastante fuerte. Y posteriormente a esa entrevista en donde se narró esas circunstancias que atravesó, él falleció. Entonces, dentro de la lectura me hizo recordar esa situación y obviamente algún acontecimiento, ¿no? Porque todo tiene una causa. Obviamente no hay justificación, por supuesto, pero hay por esa razón en la que estaba atravesando, por parte de estas situaciones que estaban atravesando ellos, y cómo se fueron dando. Aquí también me pareció muy interesante porque cuando menciona que por qué no se tiene a mamá y por qué no se tiene a papá en la familia, o cuando se tienen ambos y aprovechar de la instrucción, orientación de ambos. Entonces, la serie de consejos, orientaciones que va brindando la lectura, y la parte en donde el guía espiritual por parte de Amalia Domingo Soler le dice: nosotros sabemos que tú no eres que por curiosidad quieres saber la historia de Felipe y de Jaime, sino que es para que tú comprendas con un nivel, pongámoslo de esa manera, precario, para que puedas tú transmitir la información, porque todavía a ti también te hace falta que aprender. O sea, porque en determinado momento, cuando sabemos escribir, cuando sabemos hablar, cuando sabemos desenvolvernos, hay un cierto ego. Y si los demás aprovechamos nosotros, que los demás nos aplaudan, que los demás nos eleven, entonces nosotros también nos elevamos. Entonces, la serie de instrucciones que nos va dando esta lectura, que sí, es bastante larga, pero muy instructiva, en el sentido de cada uno de los detalles
que se van brindando, las circunstancias que van sucediendo y que nada está oculto ante la espiritualidad. O sea, todo está ahí. Cabalmente decía en un inicio Magdita que todo estaba contabilizado, todo estaba auditado, si queremos verlo de esa manera, de todo lo que se ha hecho en esta existencia, de lo que se hizo anteriormente, pero también acorde a cómo nosotros vamos a vivir en esta existencia, si va a ser la mejoría para nuestro futuro o sufrir más si no queremos mejorar. Quiero agregar a lo que comentó Valo sobre las hermanas que tenían encadenado al hermano durante 50 años. Ahí nos podemos dar cuenta del índice de la maldad también. Porque, por ejemplo, si yo me comparo y digo, no, yo no soy así. Yo simplemente soy posesivo con mi hermana, soy posesivo con mi hermano, soy dominante con ellos. No quiero que mi hermano o mi hermana tenga tal pareja porque no me parece. Yo quiero que sea para mí porque es mi familia. Yo ahí estoy haciendo daño. Pero es un daño supuestamente a otro nivel. No es al extremo de lo que se comentó del hombre que estaba encadenado. Pero eso no tiene que minimizar que yo también estoy haciendo daño. Solamente. ¿René, vas a comentar? Sí. Dos cosas. La primera también era con eso de las hermanas, solo que yo iba a hablar de otra parte. Porque tal vez el tipo antes era alguien que daba trata de personas y todo para estar encadenado y sufrir del despojo de sus ropas. Yo creo que pudo haber sido un traficante de personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que las hermanas capaz, eran para que fueran tan fríos, sin nada. Entonces realmente víctimas. Fueran sus propias víctimas que estaban vengándose. Entonces, puede ser también, o puede ser que no. Me gusta pensar eso, ¿no? Pero, lo otro que yo iba a comentar es que me pareció interesante porque no había analizado la enfermedad con la tortura que tú mencionaste. Entonces es como cuando uno lanza un boomerang, que independientemente de lo que uno haga, el boomerang te va a regresar. Pero esa persona, si no se hubiera percatado de sí, como era un general, capaz hubiera sufrido eso, pero por algo que le hubiera pasado en la guerra, en algo así. Entonces, de igual forma, no importa dónde uno se mueva, la piedra te va a caer. Entonces, cada vez eso me pareció curioso porque no habían lanzado una situación con la otra y ya tiene todo el sentido del mundo, de que vayan muriendo poco a poco porque él quería que la otra persona muriera poco a poco, que sufriera. Sí. Entonces, eso quería, perdón. Sí, muchas gracias. Chicos, antes, que esto se parece mucho también a la vida de San Ignacio Loyola, que por la U nos la viven contando casi que cada rato, ¿no? Que él él era un soldado. Y por la guerra recibió, creo que un tiro en la pierna o algo así, y lo obligó a estar en cama durante un tiempo, pero él iba como en ascenso, o sea, iba así en aviada, ¿va? Y el estar en cama lo obligó a reflexionar sobre su vida, a tal punto que hizo un cambio tan radical que mejor se convirtió en educador, o sea, en fundar escuelas, en ir como misionero, digamos, de todos los lugares posibles a difundir el mensaje de Jesús. Entonces eso me parece curioso. Y otro, que hay una muy delgada línea entre, digamos, como el karma, en el sentido de la gran ley, que es el capítulo, ¿va? De sufrir lo que se hizo sufrir, con la venganza. Porque en el caso de las hermanas, podrían, digamos, en una encarnación pasada, digamos que tal vez eran sus propias víctimas. Significa que en estas se estaban vengando. Sí. O sea, es como... que estaba comentando. Solo Cal, se me olvidó mencionar eso, en eso de que Cal, volviendo al ejemplo de las hermanas, perdón, va, que eso iba a agregar de que capaz aquí ellas tenían que aprender a empezar a perdonarlo y cómo lo empezaban a perdonar, volviéndole a dar una identidad mediante ropa. Y él tenía que, cuando ya sufrió todo eso, cuando ya le dieron de nuevo una identidad para lo que sea momentánea, para el reportaje, ya sabía todo lo que se había sufrido, y cuando tuvo una identidad de nuevo para el reportaje diría, ya se sintió mejor, ya cambió como persona. Entonces ya es como ya hay un punto de inflexión en ambos, entonces ya el propósito, digamos, ya se termina. Como una historia también donde hay dos siameses, pero una no dejaba que la otra comiera, entonces hasta cuando la otra ya empieza a ver a la otra como persona, se mueren ambas, entonces ya ambos ya tienen su propósito cumplido, entonces es como y empiezan empiezan a vivir de nuevo prácticamente, ¿va? Pero es como...
Solo eso, perdón. Lo iba a agregar antes, pero se me olvidó. ¿Tú querías decir algo más? ¿No? Bueno, considero que nos ha ayudado bastante este capítulo 32, que nos hace recapacitar, analizar, comprender, valorar lo que tenemos y también tener bastante cuidado, como todos han comentado, de cómo nosotros vamos a actuar, cómo queremos que actúen con nosotros. Y por supuesto tal vez no van a actuar rápidamente bien con nosotros, pero por lo menos nosotros estamos ya cambiando en este mundo de expresión y prueba y desconocemos momentáneamente qué es lo que hicimos en vidas anteriores, pero que en el presente va a ser un punto sumamente importante para nuestro futuro. Si nosotros hacemos el bien común, vamos a tener por lo menos tranquilidad y paz mental. Pero si hacemos más daño, obviamente en su momento tenemos que recibir el daño que nosotros cometimos. Cuando nosotros estábamos leyendo esta lectura, es que impacta, la verdad que impacta mucho. Me hizo recordar de una persona que conozco que sufre dolores bien fuertes de los demás, o sea, los dolores de los demás, las circunstancias de los demás, la sensibilidad que va teniendo, y que hasta cierto punto a veces dice, pero ¿cuándo yo voy a dejar de sufrir tanto? ¿Cuándo yo voy a dejar de tener tantos dolores? Y esta persona a veces dice, bueno, de plano que sí fui muy desgraciada en mi vida anterior y fue muy mala y por eso estoy atravesando esto, pero de verdad que esto no es vivir. Entonces yo le digo, uno no se recuerda del pasado, pero hacer lo posible para poder hacer el bien común. Es que a veces me dice, yo no soporto a las personas y no quiero a las personas. Pues hay que quererlas. ¿Y cómo yo voy a querer en alguien que hace el mal? Pues hay que quererlos. O sea, por supuesto que no está uno de acuerdo, pero también poco a poco uno va analizando que hace el mal porque no piensa en el bien. Entonces está en un nivel vibratorio muy bajo, entonces no puede ver ese tipo de situaciones. Pero el hecho de por lo menos aceptar ya es un punto de partida. Y conforme nosotros aceptamos, aunque no estemos de acuerdo en lo que hacen, y respetamos su postura, ya nos ven distinto. O sea, yo me refiero porque varias personas simplemente yo respetaba, no me metía con ellos, escuchaba, y ya con el tiempo entonces ya nos veían diferentes. O sea, porque no procurábamos cambiarle su chip, pero sí respetábamos. Entonces llega un momento dado en donde uno va comprendiendo ciertos aspectos. Claro, uno no está en la posición ni está en los zapatos de los demás para saber cómo están sufriendo, qué problemas están atravesando, pero por lo menos ya no hacer mal, ya estamos actuando mucho mejor. ¿Querías hacer un comentario, Cuca, por tu rostro? ¿No? Ok. Entonces, vamos a finalizar. Si alguien más no quiere hacer un último comentario antes de pasar a la siguiente etapa.